Glorifico el nombre del Señor porque es bueno y para siempre su misericordia. Doy las gracias a Dios porque me da la oportunidad de compartir las bendiciones que Él me da a mí con todos mis hermanos. Es una responsabilidad grande, pero confiamos en el Señor que Él ha de darnos todo su respaldo para poder hablar de Él y de sus maravillas. El título de la enseñanza de hoy es el siguiente: certeza de salvación. ¿Qué podemos decir de la certeza? Seguridad, precisión, confianza. Son muchos sinónimos o muchas definiciones que podríamos dar con esta palabra, certeza. Encontramos en la Biblia hombres certeros que tenían esa certeza de la salvación. Podemos encontrarlo. Y qué bonito es cuando abrimos nuestra Biblia y podemos encontrar ese pasaje donde alienta nuestra alma y nos ayuda a seguir adelante en este camino, que no es difícil, pero tampoco es tan fácil. Tiene sus complicaciones, pero como es dicho, ¿verdad? Tenemos que ser como el oro, que debemos pasar por el fuego para ser probados, para ser refinados y así tener nuestro valor, ese valor que solo nos da Jesucristo. Primeramente, como primer ejemplo de la palabra de Dios, quiero tomar a Abraham, el padre de la fe. Abraham era un hombre bajo los designios de su padre, estaba en una tierra donde eran paganos, donde se practicaba idolatría y muchas cosas, ¿verdad? Y de ahí lo llama el Señor. Le dice: deja tu tierra, deja tu parentela y ve. Ni siquiera le dijo: te tengo preparada una tierra, te tengo preparada una casa, te tengo preparado tus cosas. Es decir, anda, que estás cómodo. Llega allá al sitio que tú vas a quedar fino. Allá yo te voy a suplir. No. Él dijo: yo te mostraré. Y aún Abraham, qué hermoso, ¿verdad? Aún así, sin saber a dónde iba, pero confiando en la voz del Señor, obedeció, teniendo la certeza de salvación. Y si seguimos hablando de Abraham, ¿cuántas maravillas podríamos contar o cuántas cosas podríamos decir del padre de la fe? Muchas. Pero hay otro ejemplo o hay otro relato que me gusta mucho, porque me ha ayudado en mi vida espiritual a saber de que yo no vine aquí a tener comodidades o a ser importante, sino que yo vine a servir al Señor. Qué bonito es cuando nosotros hacemos sacrificios del Señor. Cuando nosotros hacemos sacrificios, el Señor nos los paga en gran manera. Y eso hace que nosotros en el cielo seamos reconocidos. Porque si cuando nos bautizamos hay gozo en el cielo, solo con decir, aceptar a Jesús y dar el paso a la salvación, hay un gran gozo. Imagínense cuando estamos superando las pruebas y las dificultades. Cuando usted está pasando por alguna tribulación y usted obtiene la victoria, usted es firme y hace su sacrificio y obtiene la victoria, en el cielo hay gran victoria, hay gran gozo, porque no caíste en esa batalla, sino que te saliste airoso. Todos conocen la historia, ¿verdad?, donde Abraham con su esposa Sara no podían tener hijos. El Señor le prometió un hijo.
Con el tiempo le da el hijo. Y el hijo fue creciendo de una manera, ¿verdad? Yo me imagino que había sido sagoso, bien bonito, ¿verdad? Y ya se habían agarrado, imagínense, ya el muchacho le va agarrando cariño, la madre le agarra el cariño desde el vientre. Y el papá cuando lo ve, ahí se orgullece y empieza a agarrar ese cariño, y ya el muchacho estaba grande. Pero qué situación tan importante o tan fuerte se podría decir cuando el Señor le dice, ese que le había prometido ese hijo, ese que le había dado esa promesa de que le iba a dar un hijo y que iba a hacer, y no solo eso, sino todas las promesas que le dio por medio de ese hijo, ese mismo se lo pidió en sacrificio. ¿Hubiera podido negarse a Abraham? Podía negarse. Podía haber pasado como esta mujer cuando, ¿verdad?, que Elías le vas a tener un hijo, y le dio el hijo, y él, pero yo no te pedí un hijo, y me lo va a quitar. Como eso, así, contestar así. Podía haber, pero Señor, tú fuiste el que me ofreciste y me prometiste a mi hijo Isaac. Y sin embargo, qué bonito sacrificio, ¿verdad? Y no solo eso, aceptar la voluntad de Dios, hacer ese sacrificio que Dios nos pide a nosotros que hagamos, que a veces no tenemos que cumplir el sacrificio, pero a veces el Señor nos los pone para ver qué nosotros vamos a decir, qué vamos a responder, si vamos a ponerle cualidades o calidades o condiciones al Señor. Y qué bonito es cuando tú tienes esa certeza de que si el Señor te ha puesto esa prueba, Él te va a dar la victoria. Abraham aceptó. Qué bonito, ¿verdad? Llevó a su hijo, vamos a salir, me imagino, vamos a pasear. Vente que vamos a hacer un sacrificio. Y el hijo fue obediente, un hijo obediente. Llegaron al sitio con los siervos. Y espérenme aquí que yo voy a subir a hacer el sacrificio con mi hijo. Yo imagino que los siervos también se asombrarían igual que el hijo, pero si no lleva nada, ¿será que va a casar allá arriba? Allá arriba será que le va a aparecer, no sé, un ovejo, ¿cómo? Subieron hasta el sitio, el hijo lo ayuda a preparar el altar, y qué fuerte, ¿verdad? Llegar el momento y cuando el hijo le preguntaba, pero padre, ¿dónde está él? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? ¿Dónde está? Y él le responde, Dios proveerá. Cuando tú y yo estemos pasando por un sacrificio, cuando tú y yo estemos pasando por alguna advertencia y alguien de nosotros, de nuestros seres queridos, pregunte que por qué o qué va a pasar, que podamos nosotros responder con esa certeza de salvación, Dios proveerá. No somos nosotros para decir qué va a pasar, sino Dios por delante, primeramente Dios. Amén. Él le dice, Dios proveerá. Yo me imagino con el dolor que pudo haber, ¿verdad? Haberle dicho así, porque sabía que iba a matar a su hijo querido, su consentido, podríamos decir. Y cuando llegue el momento de atarlo y ponerlo, que toma el cuchillo, una voz del cielo le dice, detén tu mano, Abraham, porque he visto que temes a Jehová, que el temor de Jehová esté en nuestros corazones, hermanos, que nosotros sepamos que mientras nosotros temamos a Jehová, nosotros vamos a tener sabiduría y como sabios hijos de Dios, vamos a poder cumplir con sus mandamientos, vamos a poder sobrevivir a las dificultades, a las tribulaciones. Nada nos ha de pasar porque estamos confiados en el Señor. Tenemos la certeza de una salvación divina que viene del Señor, la cual nosotros no merecíamos y Él nos la dio. Amén. Si nos ponemos a leer más la Biblia, hay un pasaje que me gustó mucho
Dice que estaban en la guerra Saúl y un gran ejército. Y cuando estaban ahí en la guerra, en el sitio, no se enfrentaban, tenían a los filisteos cerca. Es decir, ellos estaban aquí, como aquí abajo, y allá en el 25 de marzo, arriba, estaban los filisteos. Se podía ir caminando hasta allá y ellos podían bajar también. Pero hasta el momento llegó la noche y llega su hijo Jonatán y agarra a su escudero, a su siervo, al que tenía ahí escolta, porque era el hijo del rey. Tenía que estar cuidado, porque si moría el hijo del rey, ay, ¿verdad? ¿Qué podría pasar, verdad? Pero el hijo del rey con su escudero llegaron, se sentaron a hablar y mirar, ¿qué te parece, verdad? Vamos a ir hasta donde ellos están, y vamos a hacer una cosa. Quizás, dijo él, quizás Jehová nos dé la victoria, quizás. Pero sin embargo vamos a llegar hasta ahí. Si ellos llegan y cuando nosotros estemos ahí y nos vean, y entonces nosotros hagamos voces y ellos van hacia nosotros, hemos perecido. No nos dio la victoria el Señor. Pero si ellos allá, desde arriba nos dicen, suban, el Señor nos los ha de entregar. Y dicen que así mismo hicieron. Se fueron hasta el sitio y se encontraron ahí. Cuando a rato los filisteos se dieron de cuenta, le dijeron, suban. Y empezaron ellos a subir. Y dice que cuando llegaron allá, solo lo que hicieron fue desenvainar la espada. Y dice que los ángeles entraron y confundieron a todos los filisteos, y los filisteos se mataban filisteo contra filisteo, y no los tocaron, no les pasó nada. Y el pueblo de Dios empezó a ver que había una gran temblor, había una cosa que estaba pasando en el campamento del enemigo, y decía, habían 2 hombres que están matando a los filisteos, y empezaron a contar entre ellos, y se encontraron y llegaron hasta donde Saúl a decirle, es tu hijo Jonatán con tu siervo que están enfrentando a los filisteos. Nosotros también, hermanos, cuando veamos la lucha, veamos la batalla ahí, caigámosles con fuerza en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si usted ve el pecado, ataque el pecado para que no contamine la casa de Jehová. Si usted ve la diferencia, si usted ve lo que usted vea, atáquelo, porque Jehová le ha de dar la victoria. Y si en algún caso usted es agraviado, pero que usted sepa que usted, aunque sea, lo intentó en el nombre de Jehová, y que no importa lo que ha de pasarnos, porque nosotros, nuestras victorias o nuestras ganancias no son terrenales, sino son celestiales. Que nosotros hay una certeza de salvación, que a nosotros no nos importa qué pueda decir el vecino o qué pueda decir cualquier persona, porque nosotros estamos para servir al Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Otro escrito muy bonito de la palabra de Dios, el profeta Elías era muy allegado al rey, y llegó un día, ¿verdad? Era el copero del rey, y el copero no le podía pasar la copa con la cara, tenía que llegar contento. Así si no estuvieras contento, tendría que llegar con una sonrisa. Y rey, tome, ya yo tomé, es decir, probar el mío, porque ese era su trabajo. Y dice que él llegó, se presentó, ¿verdad? Y estuvo frente al rey, un poco entristecido, y todavía ganó gracias del rey. ¿Qué te pasa? Y él le dijo, mi rey, si he ganado gracia ante ti, déjame que vaya a la tierra de mis padres a reconstruir los muros, hacer un trabajo en la casa de mi padre y llegar hasta donde está la tumba de mi padre. Le hizo la explicación. Y el rey le concedió la oportunidad. Aún así, ¿qué hizo el hombre? Se preparó
Porque cuando nosotros vamos a la batalla, cuando nosotros vamos a la lucha, no podemos ir desarmados. Podemos confiar en el Señor, pero no podemos ir desarmados. David se enfrentó a Goliat, pero no es que se enfrentó desarmado. David llevaba una onda y agarró 5 piedras para defenderse. Es decir, cuando nosotros, el cristiano, vamos a enfrentar al enemigo, a las dificultades, a las pruebas, a las adversidades, a lo que se nos presente en el camino, o los proyectos que tengamos que hacer, debemos estar armados, con las armaduras de Dios, con las armaduras del Espíritu Santo. Nosotros debemos estar siempre preparados. Gloria a Dios. Él iba a hacer una reconstrucción. ¿Cuántos estamos aquí dispuestos a reconstruir los muros? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer una obra especial por la casa, por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios? Porque nosotros somos pueblo de Dios. Él fue y le dijo, bueno, Señor, te voy a pedir 3 cosas si me las puedes conceder. Ella dijo, bueno, dime. Primero, dame cartas para los gobernadores, porque de donde él estaba en Babilonia, ¿verdad? Tenía que cruzar, si no me equivoco, casi 12 o 13 provincias, o 17 provincias. En realidad no tengo el número específico, pero tenía que cruzar varias provincias donde tenía que presentar un credencial. Debía presentar un credencial para poder cruzar, ya que él era un esclavo, pero llevaba un credencial, una permisología para pasar. Le digo, Señor, necesito para construir, dile al leñador, al rey, al encargado de la madera, que nos pueda suplir unas maderas para nosotros reconstruir las puertas donde yo voy a dormir y así hacer los trabajos que vaya a hacer allá en Jerusalén. Y entonces el rey le dice, bueno, y llévate unos caballeros a caballo, es un ejército. Qué bonito, ¿verdad? Iba preparado. El siervo de Dios iba preparado hacia la batalla para obtener una salvación. Y él sabía que iba a obtener su salvación, que tenía la certeza de que todo iba a ser solucionado. ¿Por qué? Porque iba en las manos del Señor, estaba preparado para la batalla. Dice que cuando salió, se encontró un hombre, un gobernador,